Todo comenzó con la promesa más antigua de la humanidad: vivir para siempre. Una idea que había perseguido a filósofos, poetas y científicos a través de milenios. Ahora, en el año 2046, parecía estar al alcance de la mano. No era una fantasía, sino una realidad tangible, nacida en los laboratorios estériles de Helixon Genetics, donde el aire vibraba con la electricidad de la innovación y la ambición humana. Clara Weiss, una bióloga molecular de mirada intensa y mente brillante, había dedicado su vida a desentrañar los misterios del envejecimiento. Había visto a su abuela desvanecerse lentamente, a su mentor sucumbir a una enfermedad implacable. Esas pérdidas habían grabado en su alma una determinación férrea. La muerte no era un destino ineludible, sino un problema biológico a resolver. Y lo habían resuelto. El anuncio de Helixon Genetics no fue solo un titular, fue un terremoto que sacudió los cimientos de la existencia. Habían creado el Gen Zero, una modificación celular tan revolucionaria que reescribía el código de la vida misma. Este gen era capaz de eliminar la degradación molecular responsable del envejecimiento, la fatiga y la necesidad metabólica. En palabras simples y con una resonancia casi divina, ya no habría sueño, hambre ni muerte. La inyección única que activaba el gen fue bautizada como evolución programada, un salto biológico diseñado para hacer del ser humano una especie inmortal. Clara, con el corazón latiéndole con una mezcla de orgullo y asombro, fue una de las primeras en recibirla. Ella no solo era una de las creadoras, era una creyente, una pionera dispuesta a cruzar el umbral hacia una nueva era. Los primeros en recibir el Gen Zero fueron voluntarios de élite, científicos, médicos, millonarios y políticos, todos unidos por el deseo de desafiar a la naturaleza. Clara recordaba la sensación de la aguja, un pinchazo insignificante que prometía una eternidad. Al principio, todo fue perfecto. Los primeros meses fueron un milagro tras otro. Los pacientes no dormían, pero tampoco sentían el menor rastro de cansancio. Sus mentes estaban más claras que nunca, sus cuerpos vigorosos y resilientes. Las heridas cicatrizaban en segundos. La piel se mantenía tersa, el cabello brillante. Los órganos funcionaban con una eficiencia impecable. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ellos, o más bien, se hubiera transformado en un flujo continuo y sin interrupciones. Clara describía la experiencia como vivir en tiempo continuo, sin interrupciones, sin pausas. El cerebro humano, libre de la necesidad de descanso, podía pensar sin descanso, aprender sin límite. Las bibliotecas del mundo se devoraban en días. Las teorías científicas se desarrollaban a una velocidad vertiginosa. La creatividad florecía en un éxtasis sin fin. La humanidad parecía haber encontrado el paraíso biológico. Los gobiernos, viendo los resultados asombrosos, comenzaron a probar su uso en masa. Las filas en los centros de inyección eran interminables. La esperanza brillaba en los ojos de millones. Los hospitales cerraban alas enteras. Las compañías farmacéuticas quebraban, sus productos obsoletos ante la nueva panacea. El mundo entero parecía entrar en una era dorada, una utopía de salud y conocimientos sin precedentes. Las ciudades zumbaban con una nueva energía. La gente se movía con un propósito renovado, libre de la sombra de la mortalidad. Se construían nuevas maravillas. Se exploraban nuevas fronteras del saber. Era el amanecer de una civilización inmortal. Y Clara, en el centro de todo, sentía una euforia que rozaba lo divino. Cada día era una confirmación de que habían hecho lo correcto, de que habían liberado a la humanidad de su mayor grillete, hasta que alguien notó lo que nadie había previsto. El silencio no fue un estruendo, ni una explosión, sino una ausencia, un vacío que comenzó a crecer en el corazón de la nueva inmortalidad. El primer caso fue anecdótico, casi imperceptible. Un paciente, un brillante matemático que había recibido el Gen Zero hacía casi 3 años, dejó de hablar. Su voz simplemente se desvaneció un día, sin previo aviso. Los médicos, desconcertados, pensaron en un problema neurológico aislado, un efecto secundario raro, una anomalía, pero pronto se repitió. Primero en 1, luego en 10, luego en cientos, y luego miles de veces. La pérdida de voz no era un fallo, era una consecuencia. Los análisis revelaron algo aterrador, algo que heló la sangre de Clara y de todo el equipo de Helixon.
En el proceso de eliminar la degradación celular, el Gen-0 también había bloqueado las microconexiones neuronales encargadas del lenguaje y la emoción. El cuerpo ya no necesitaba descansar, pero tampoco podía sentir de la misma manera. El sistema nervioso había sido optimizado para la supervivencia, para la existencia perpetua, no para la complejidad y la riqueza de la experiencia humana. Las personas comenzaron a comunicarse solo con gestos y miradas, un lenguaje corporal cada vez más minimalista, desprovisto de matices. Las ciudades, antes llenas de ruido, de risas, de conversaciones, de música, se convirtieron en espacios de silencio absoluto. Los trenes se deslizaban sin el murmullo de los pasajeros. Las calles estaban llenas de figuras que se movían sin emitir sonido. Las oficinas eran templos de quietud. Solo el sonido del viento, el eco de los pasos y el zumbido distante de la maquinaria permanecían. Clara fue una de las últimas en conservar la voz, un eco moribundo en un mundo que se volvía mudo. Pasaba los días observando a los sujetos de prueba, ahora inmóviles y mudos, con los ojos abiertos todo el tiempo, mirando a ninguna parte, sus rostros impasibles, desprovistos de cualquier emoción. El laboratorio había intentado revertir el proceso, con una desesperación creciente, pero era imposible. El gen había reescrito el código fundamental de la vida, se había integrado de manera irreversible. No se podía desactivar, ni siquiera destruir. La desesperación se apoderó de muchos. Algunos de los eternos, como comenzaron a llamarlos, decidieron quitarse la vida, incapaces de soportar la vacuidad de su existencia. Pero pronto descubrieron otra consecuencia del Gen-0, la más cruel de todas. No podían morir. Sus corazones podían detenerse, pero reiniciaban solos. El cuerpo se regeneraba, las heridas cerraban, incluso las mortales. Un disparo en la cabeza, una caída desde un rascacielos, una inmersión en las profundidades del océano. Todo era inútil. El cuerpo se reparaba, se reconstruía, volviendo a la vida una y otra vez, a una existencia sin fin y sin sentido. El infierno era real, solo que se parecía demasiado a la inmortalidad. La perfección biológica se había convertido en la prisión más terrible, una condena a la existencia perpetua sin la chispa que la hacía humana. Años después, el mundo se dividió, no por fronteras geográficas, sino por una elección existencial. Los que rechazaron el gen, los llamados humanos residuales, vivían en aldeas apartadas, envejeciendo con orgullo, con la dignidad de sus arrugas y la calidez de sus voces. Temían a los eternos como si fueran espectros, fantasmas de lo que la humanidad pudo haber sido. Los otros, los mudos, deambulaban por las ciudades vacías, sus cuerpos inmaculados, sus ojos abiertos, pero sin expresión. Vagaban en silencio, sin hambre, sin sueño, sin propósito, solo existiendo. Clara seguía viva, su cuerpo tan perfecto como el primer día, pero ya no hablaba. Su voz se apagó lentamente, como una vela consumiéndose, igual que las de los demás. Antes del final, en los últimos días en que sus cuerdas vocales aún podían vibrar, en un acto final de desesperada comunicación, escribió su último informe. Lo tecleó con dedos firmes, pero con el alma rota, dirigido a nadie en particular, pero a la humanidad en su conjunto, a la historia, al viento. El Gen-0 no fue un error. Cumplió su propósito. Nos liberó del tiempo, del dolor, de la necesidad. Nos dio la inmortalidad que tanto anhelábamos, pero también nos arrancó el alma. Nos volvió perfectos, pero inútiles. La humanidad no murió de enfermedad, murió de silencio. Sus últimas palabras audibles fueron un susurro, una exhalación que se perdió en el vasto silencio que la rodeaba. Luego, solo quedó el movimiento de sus labios, sin sonido, sin eco. Dicen que si caminas por las ruinas de las viejas megaciudades, aún puedes verlos. Miles de cuerpos erguidos, con la piel intacta, los ojos abiertos, respirando sin necesidad, mirándose unos a otros sin saber por qué. No comen, no duermen, no envejecen. Son monumentos vivientes a una promesa rota, a un triunfo que se convirtió en tragedia. Y a veces, si prestas atención con el corazón, no con los oídos, puedes escuchar un suspiro, no un sonido audible, sino una vibración en el aire, una resonancia melancólica, como si el planeta mismo intentara hablar, lamentando la pérdida de su especie más ruidosa y vibrante. El rumor dice que es Clara,
su espíritu, su conciencia, su último aliento, intentando decir lo que ninguno de nosotros se atrevió a aceptar, que el silencio también puede ser eterno. Y en ese silencio se encuentra la verdad más desgarradora de todas, que la vida, en su imperfección y finitud, es lo que realmente nos hace humanos, y que la inmortalidad sin alma es solo una existencia vacía, un eco sin voz en la vasta e indiferente eternidad.